En el bullicio de 2025, donde las pantallas parpadean con promesas de éxito y las redes sociales te invitan a ser alguien que no eres, ¿alguna vez has sentido un vacío que no puedes nombrar? Es como si estuvieras atrapado en un ciclo interminable de notificaciones, comparaciones y la presión de mostrar una versión perfecta de ti mismo. Pero en la quietud, cuando el mundo digital se desvanece, una voz susurra desde lo más profundo quién eres realmente. Esa voz no es un reproche, sino una invitación. Es tu sombra, el guardián del umbral que Carl Jung describió como la parte oculta de ti, la que has negado, temido o enterrado bajo capas de máscaras. No es un enemigo, sino un guía que custodia las llaves de tu propósito, tu potencial y tu libertad. Este es el comienzo de tu viaje, el viaje del héroe, donde la oscuridad no es un abismo, sino un espejo que refleja tu verdad más auténtica. Tal vez ya no se trata de una simple pregunta intelectual. Tal vez ha llegado a ti en forma de insomnio, mientras giras bajo las sábanas, mirando el techo iluminado por la luz azul de tu móvil. ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene todo esto que hago cada día? No lo piensas con palabras, lo sientes en el pecho, como un vacío que no sabes cómo llenar. Vives rodeado de tecnología que promete conexión, pero en el fondo te sientes solo. Te exiges brillar, producir, avanzar, mientras te preguntas en silencio si acaso estás fingiendo ser alguien que no eres. En este año, 2025, con redes que muestran versiones filtradas de la vida, con la presión constante de ser productivo, de estar al día, de no quedarse atrás, has aprendido a esconder partes de ti que no encajan. Has construido una máscara aceptable, profesional, amable, controlada. Pero debajo, algo palpita. Una sombra. Carl Jung la llamó la sombra. Esa parte inconsciente de ti que fuiste dejando al margen. No porque sea mala, sino porque un día aprendiste que no era conveniente. Que sentir rabia era peligroso. Que mostrar vulnerabilidad era debilidad. Que tu deseo era demasiado. O no era suficiente. Y así, fuiste enterrando emociones, impulsos, recuerdos, hasta formar una especie de sótano psíquico. Pero lo olvidado nunca desaparece. Solo espera el momento de ser mirado. Y aquí estás. Tal vez tu cuerpo ya ha empezado a hablar. Ansiedad, fatiga crónica, ataques de pánico que llegan sin aviso. Tal vez te sientes desconectado de ti mismo, como si vivieras en piloto automático. Es tu sombra tocando la puerta. No viene a destruirte, viene a recordarte que no puedes ser completo mientras sigas negando una parte de tu alma. Jung dijo, todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos. Piensa en esa vez que alguien te despertó una rabia desproporcionada o esa crítica que te dolió más de la cuenta. ¿Y si no era por lo que el otro hizo, sino por lo que removió dentro de ti? La sombra suele proyectarse en los demás, para que podamos verla sin admitir que también es nuestra. Pero la sombra no solo guarda oscuridad, también guarda poder. Energía vital que quedó estancada. Talento no expresado. Amor reprimido. Detrás de cada rasgo que temes hay una semilla de fuerza. Ese miedo a fracasar quizá encierra un deseo profundo de crear algo propio. Esa envidia que escondes puede señalar un camino que tu alma anhela recorrer. Lo que más rechazas de ti tal vez sea lo que más necesitas abrazar. El camino hacia ti mismo no es recto. Es una travesía con montañas que escalar, con puertas que cruzar, con silencios que te enfrentan como espejos. No es fácil. Implica coraje. Implica mirar al guardián interno que has temido toda tu vida. Ese juicio, esa voz que te dice, no eres suficiente.
Pero si te atreves a pasar ese umbral, descubrirás que el fuego que arde en tu sombra es también el fuego que puede alumbrarte. Así como todo héroe en los mitos debe enfrentar su propia oscuridad antes de encontrar la luz, tú también estás llamado a iniciar tu viaje. No se trata de destruir tu sombra, sino de integrarla, porque solo en la integración nace la verdadera libertad. Jung llamó a este proceso individuación, el regreso a la totalidad, ser quien eres en verdad, más allá de máscaras, roles o expectativas. Quizá te preguntes cómo empezar. A veces, comienza con un sueño que se repite, con una atracción inexplicable hacia una persona o idea, con una sensación persistente de estar desalineado con tu vida. Son señales, son susurros de tu sombra diciéndote: mírame, escúchame, hay algo que debes recordar. ¿Y si no se trata de arreglarte, sino de escucharte? ¿Y si el dolor que sientes no es señal de enfermedad, sino una invitación al despertar? El espejo está frente a ti, no el que refleja tu rostro cada mañana, sino el que revela tu alma cuando te atreves a mirar dentro. Es allí donde comienza el viaje. En el reconocimiento honesto de lo que has querido evitar, en la rendición humilde ante tus propias contradicciones, en el fuego sagrado que aún late en tu interior esperando ser despertado. Porque solo cuando dejas de correr y te detienes a sentir, puedes escuchar esa voz antigua que susurra desde las profundidades. No estás roto, solo estás incompleto. Y tu sombra no es el final, sino la puerta de entrada a tu libertad. A veces no sabes de dónde viene. Es solo una punzada, un calor inesperado subiendo por el pecho, o una rabia que te desborda ante un comentario que, en teoría, no debería afectarte tanto. Otras veces es más sutil, una incomodidad persistente, una sensación de estar actuando en tu propia vida, como si cada día interpretaras un papel que se aleja cada vez más de quien realmente eres. En esta época hipertecnológica, donde las pantallas dictan el ritmo de tu existencia y la cultura del hustle te convence de que solo vales si produces, es fácil perder de vista tu verdad interior. Y sin embargo, en medio del agotamiento, del ruido y del sobrepensamiento que te persigue como un eco, hay algo dentro de ti que empieza a hablar, una sombra. No se trata de una oscuridad malvada, sino de todo lo que has escondido por miedo al juicio, al rechazo, o simplemente porque alguien en algún momento te dijo que no estaba bien sentirlo. En esa sombra vive tu rabia reprimida, tu tristeza antigua, tu creatividad ignorada, tu deseo de libertad, que tantas veces tachaste de imprudente. Jung lo llamó el inconsciente reprimido, pero tú lo reconoces como esa parte de ti que se agita cuando menos lo esperas. Esa voz que interrumpe tus pensamientos con una pregunta incómoda. ¿Y si todo lo que niegas es justo lo que necesitas mirar? Te das cuenta de que no son simples explosiones emocionales, son puertas, símbolos. Te están mostrando algo que escondiste hace tiempo, el miedo a ser insuficiente, la vergüenza de sentirte diferente, la ira que silenciaste para que te quisieran. Cada reacción desproporcionada es como un espejo que alguien pone frente a ti y tú ves reflejado un rostro que creías haber olvidado. Es la sombra regresando para enseñarte algo, para invitarte a cruzar un umbral. Y aquí comienza tu viaje, no hacia afuera, sino hacia adentro. Como el héroe que se adentra en la montaña sagrada, tú también te enfrentas a un guardián invisible. La voz interna que te dice que no eres digno, que no eres suficiente, que es mejor seguir fingiendo. Pero si decides quedarte allí, frente a ese guardián, respirando hondo y escuchando en lugar de huir, algo cambia. Empiezas a ver, a comprender que no se trata de actuar cada impulso,
sino de acogerlo sin juicio, con la ternura de quien mira a un niño herido. Imagínate lo que sería dejar de tenerle miedo a tus defectos, sentir que tu imperfección no es una amenaza, sino un mapa, que cada parte rota lleva consigo una pista hacia tu propósito. Jung decía que la sombra contiene semillas de poder. Tal vez por eso sientes tanta energía atrapada cuando la niegas. Es como tratar de mantener una esfera bajo el agua. Cuanto más fuerza usas para sumergirla, más violenta será su salida. Pero si la sacas a la superficie con cuidado, si le das espacio y la escuchas, deja de controlarte. Entonces, recuperas tu centro. Uno de los lenguajes más sutiles de la sombra es la proyección. Aquello que no aceptas en ti, lo ves exagerado en otros. Si no soportas a alguien que presume, quizás sea porque tú también anhelas brillar y no te lo permites. Si criticas la sensibilidad de otros, tal vez sea porque la tuya fue herida y aprendiste a ocultarla. No se trata de culparte, sino de redescubrirte. Cada molestia, cada juicio, es una oportunidad de mirar hacia adentro y decir, ¿qué parte de mí estoy proyectando? La sombra también tiene relación con tu propósito. Muchas veces lo que ocultas está íntimamente conectado con tu mayor don. Esa pasión artística que enterraste por miedo al fracaso, esa voz interior que deseaba cambiar de rumbo, pero fue silenciada por lo lógico. Todo eso sigue ahí, esperando. Jung no creía que el propósito se encontrara en el exterior, sino que se revelaba desde adentro. Era un proceso de alineación, unir tu luz con tu sombra y desde esa unión, convertirte en quien viniste a ser. El privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres, escribió. Pero, ¿cómo se empieza? Preguntándote con honestidad, ¿qué es lo que más temo de mí? ¿Qué me enseñaron que no debía mostrar? ¿Qué sueños dejé morir por creer que no eran posibles? Escríbelos, siéntelos, ábrelos, como si fuesen cartas olvidadas que aún guardan verdad. Quizás, en esa escritura, tu sombra empiece a contarte su historia. El journaling es un puente hacia el inconsciente. Jung escribía sus sueños, los interpretaba como mensajes simbólicos que le hablaban de lo que su conciencia no podía ver. Tú también puedes hacerlo. En tus sueños, la sombra puede aparecer como una figura desconocida, un animal, un lugar abandonado. Presta atención a lo que se repite, a lo que te incomoda. Pregúntate, ¿qué quiere mostrarme esta imagen? Imagínate ahora como un pintor, uno que solo ha usado colores claros durante años por miedo a los oscuros. Sus cuadros serán bonitos pero planos, sin profundidad. Solo cuando se atreva a usar toda la paleta, incluso los tonos más densos, su arte cobrará vida. Así eres tú. Cuando integras tu sombra, cuando dejas de rechazar tus emociones difíciles, tu existencia gana contraste. No significa que debas actuar cada impulso oscuro, sino reconocer que está allí, que forma parte de tu humanidad. Y esa aceptación te suaviza, te hace más compasivo contigo y con los demás. Descubres que todos llevan una sombra, que todos luchan con lo que no muestran. Y en esa conciencia nace una nueva forma de estar en el mundo, más honesta, más libre. Pero no es un evento único. Es un camino, a veces silencioso, a veces tormentoso. Exige paciencia, valor y voluntad de crecer. No hay atajos, pero los frutos son inmensos. Comprendes mejor tu propósito. Sientes una paz interna más profunda. Y lo más importante, aprendes a habitar tu vida con autenticidad, sin máscaras, sin miedo, con el alma encendida por una llama que ya no se esconde. Quizá has llegado a este punto sin darte cuenta.
Una mañana cualquiera, frente al espejo del baño, sintiendo que la persona que te devuelve la mirada está allí, pero no del todo. Vives, trabajas, haces lo que se espera. Publicas fotos con sonrisas medidas, organizas reuniones, gestionas tareas, pero en el fondo, una pregunta crece como un eco suave pero persistente. ¿Dónde quedé yo? En el año 2025, con una vida acelerada por algoritmos, inteligencia artificial que responde más rápido que tu propia intuición y una cultura de rendimiento que premia la imagen más que la autenticidad, te has vuelto experto en sobrevivir, pero no en habitarte. Y en medio de todo eso, sientes algo que se mueve en la oscuridad interna. Un murmullo que aparece cuando terminas una jornada exhausta y te preguntas ¿por qué estás tan irritable? ¿Por qué explotas por cosas pequeñas? ¿Por qué lloras sin saber exactamente el motivo? Lo que sientes no es debilidad, es una señal, una grieta, una puerta. Carl Jung la llamó la sombra, pero no pienses en ella como una amenaza. Es una parte de ti que relegaste, escondiste, callaste. Es ese anhelo no cumplido, ese talento que enterraste por miedo al juicio, ese enojo que reprimiste para que no te dejaran solo. Y aunque tú la olvidaste, ella nunca te olvidó, porque la sombra no se disuelve. Solo espera. Espera que te detengas. Espera que tengas el valor de mirar de frente al guardián que vive en ti. Ese guardián es tu juicio interno. La voz que te dice, no debes sentir eso. Eso está mal en ti. Mejor ignóralo. Pero si decides quedarte, si respiras hondo y cruzas ese umbral simbólico, entras en la montaña de tu alma. Allí no hay certezas, pero hay fuego. Un fuego que no destruye, sino que revela, porque al cruzar el umbral del autoengaño, entras en el territorio de la verdad. Y la verdad, aunque incomode, libera. Aquí comienzas a practicar lo que Jung llamó honestidad radical. No se trata de juzgarte, sino de mirarte sin filtros. Admitir que sí, a veces sientes envidia. Que sí, a veces juzgas a otros, porque te recuerdan partes de ti que no has podido aceptar. Es como limpiar una habitación llena de cajas viejas. No puedes organizar nada si antes no reconoces el desorden. Y en ti, ese desorden son emociones no expresadas, memorias que aún duelen, impulsos que has querido eliminar pero que siguen pidiendo ser vistos. Cuando sientas una reacción emocional fuerte, ira, celos, admiración excesiva, detente. Pregúntate, ¿por qué esto me afecta tanto? No huyas. Escucha, porque detrás de cada reacción intensa hay una parte de ti pidiendo ser reconocida. Si te molesta la seguridad de alguien, tal vez es porque tú también anhelas expresarte con libertad. Si te incomoda la vulnerabilidad de otro, quizás es porque tú aprendiste a ocultar la tuya. La sombra se manifiesta en las relaciones, en los patrones que repites sin darte cuenta. Ese mismo tipo de pareja que te hiere, ese conflicto que se repite con personas diferentes. Jung decía que las relaciones son espejos, reflejan lo que tu conciencia no quiere ver. Cuando culpas, cuando te defiendes, cuando te cierras, te alejas de ti mismo. Pero si preguntas con valentía, ¿qué parte mía está hablando a través de esto? Comienzas a recuperar el poder de tu historia. Y no es suficiente con reconocer. Necesitas entablar un diálogo. Puedes escribir, imaginar que te sientas frente a tu sombra. Pregúntale, ¿qué estás intentando proteger? ¿Qué necesitas de mí para sentirte reconocida? Hazlo sin miedo, porque esa sombra no es tu enemiga. Es una parte de ti que, aunque torpe, solo quiere ayudarte a no volver a sufrir lo mismo. Quizá descubras que una inseguridad tuya nació en una infancia donde no te sentiste visto, o que esa rabia constante es energía reprimida que necesita canalizarse.
La integración comienza cuando dejas de esconder esa parte y la invitas a formar parte de ti. Como un pintor que por fin se atreve a usar tonos oscuros, tus días comienzan a tener más profundidad, más contraste, más verdad. Y entonces sucede algo inesperado. Tus relaciones cambian, no porque los demás cambien, sino porque tú ya no necesitas proyectar. Ya no esperas que otros te validen lo que tú mismo has aprendido a reconocer. Te vuelves más compasivo, más humano. Entiendes que todos cargan con una sombra, y esa conciencia abre una nueva puerta, la de la empatía real. Pero eso no es todo. Al liberar esa energía que antes usabas para esconderte, algo despierta. Tu creatividad, tu propósito. Esa pasión que enterraste porque parecía poco práctica empieza a moverse. Esa rabia puede convertirse en fuerza para defender una causa. Esa necesidad de atención en arte. La sombra no solo contiene oscuridad, también guarda tu fuego vital. Es tu chispa escondida, tu semilla dormida. Y he aquí una verdad aún más profunda. Tu propósito no es solo tuyo. Jung creía que, al integrar tu sombra, no solo transformas tu vida, también sanas el inconsciente colectivo. Cada vez que te haces más tú, estás ayudando al mundo a ser más auténtico. Como una piedra lanzada al agua, tu transformación genera ondas. Cambias tu mundo y el de los que te rodean. La integración no es un evento, es una práctica, una danza, con tu sombra, con tu luz, con tu alma. A veces será incómodo, a veces querrás volver atrás, pero si sigues, si caminas con conciencia, paciencia y amor, llegarás a ese lugar donde ya no necesitas fingir, donde puedes habitar tu existencia sin dividirte, sin negarte, sin temerte. Allí donde arde tu llama más verdadera. Has llegado al final de un camino, o al menos eso crees. Pero en realidad es aquí donde comienza lo esencial. Has atravesado silencios, vacíos y voces contradictorias que durante años te dijeron quién debías ser. Has vivido detrás de máscaras, ajustándolas con precisión para encajar en una sociedad que premia la productividad, la perfección y la rapidez. Has aprendido a sonreír mientras algo dentro de ti gritaba en secreto. Pero ahora, cuando la llama del alma comienza a titilar en medio del cansancio, sientes que es momento de detenerte. No de huir, sino de volver. Tu sombra ha estado contigo desde siempre, no como una enemiga, sino como un mensajero. La parte de ti que no brillaba en las fotos ni entraba en los discursos de éxito. Aquella que lloró cuando nadie veía, que se sintió insuficiente, inadecuada, quebrada. En este 2025 hiperconectado, donde las emociones se resumen en emojis y las decisiones se apoyan en algoritmos, hay una necesidad vital de reencontrarte con lo humano, con lo imperfecto, con lo que duele, pero también transforma. Frida Kahlo pintó su dolor y lo convirtió en arte. Martin Luther King Jr. transformó su rabia en compasión y revolución. ¿Y tú, que también has sentido la herida? ¿Qué harás con ese fuego que arde en tu interior? Jung creía que la creatividad era una vía hacia la individuación. Ese proceso sagrado de convertirte en quien realmente eres. Porque en el acto de crear, ya sea pintar, escribir, cuidar, resolver, accedes a los rincones de tu inconsciente, donde la sombra habita en silencio. Quizá hayas enterrado pasiones por considerarlas inútiles o peligrosas. Tal vez hubo un proyecto, una vocación, un llamado, que silenciaste para encajar, pero ahora, en medio del colapso del sentido, esa parte empieza a moverse. ¿Y si eso que tanto temí mostrar es exactamente lo que vine a ofrecer al mundo? Al integrar tu sombra, notarás que los rasgos que antes te avergonzaban ahora te muestran caminos. Descubres que tu sensibilidad
no era debilidad, sino antena. Que tu enojo, bien dirigido, puede ser motor de justicia. Que tu inseguridad escondía una voz sabia que pedía ser escuchada. Y entonces cambia tu forma de estar en el mundo. Ya no caminas desde la fragmentación, sino desde la unidad. Comienzas a vivir con una autenticidad que no grita, pero resuena. Una presencia que no busca aprobación, pero inspira confianza. Tus relaciones se transforman. Donde antes te escondías, ahora te muestras. Donde antes reaccionabas, ahora respiras. Al dejar de rechazar tu sombra, dejas de pelear contigo. Y esa paz interna empieza a expandirse hacia afuera. Imagina lo que significa eso. Impactar el mundo no desde la perfección, sino desde la plenitud. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas estar en sintonía con tu verdad. Porque tu propósito no es una meta externa, ni una etiqueta brillante. Es el resultado natural de ser tú, completo, con tu luz, tus sombras, tus cicatrices y tu fuego. Jung decía que no se alcanza la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y eso es exactamente lo que has comenzado a hacer. Encender tu antorcha en las cuevas internas donde antes temías entrar. Esa oscuridad, una vez abrazada, se convierte en mapa, en guía, en energía creativa. Ya no te limita, te potencia, pero no se trata solo de ti, porque cuando tú sanas, el mundo lo siente. Cuando tú dejas de proyectar tu miedo, disminuyen los juicios. Cuando tú te permites ser auténtico, das permiso a otros para serlo también. Jung creía que integrar la sombra no solo transforma al individuo, sino también al colectivo, porque en ese acto profundo de abrazarte, reconoces que no estás solo, que tu lucha es parte del alma humana, que cada ser lleva su sombra y al aceptarla, nace la compasión. Piensa por un instante, ¿cómo sería un mundo donde las personas ya no proyectan su odio, su miedo o su vergüenza sobre otros? ¿Dónde en lugar de culpar nos miramos? ¿Dónde las diferencias no generan distancia, sino diálogo? Este no es un sueño ingenuo, es una posibilidad real, una consecuencia directa de cada acto de conciencia que tú eliges. Así que llegamos al umbral final, no como cierre, sino como nuevo comienzo. Porque este camino no tiene fin, es circular, como los ciclos del alma. A veces volverás a caer, volverás a esconder, a huir. Pero ahora sabes el camino de regreso, sabes cómo escucharte, cómo abrazar, cómo ser hogar para ti mismo. Y antes de despedirnos, te invito a mirar dentro. No solo lo que amas de ti, sino también lo que has querido negar. Pregúntate, ¿qué parte mía espera ser reconocida? ¿Qué podría cambiar si dejo de pelear contra mí y empiezo a caminar conmigo? Y sobre todo, ¿qué pasaría si me permito ser exactamente quien soy? Esta no es una despedida, es una llamada a escribir tu historia desde la verdad, a vivir con profundidad, a encender tu llama y dejar que ilumine, aunque tiemble, el sendero de los que vienen detrás. Gracias por caminar este tramo juntos. Que encuentres fuego en tu oscuridad, ternura en tus grietas y paz en tu verdad. Y si estas palabras tocaron algo dentro de ti, compártelo, porque tal vez, sin saberlo, hoy te has convertido en el espejo que otro necesita para comenzar su propio viaje.